Número 2. Dadas las funciones f, g y h tales que f es igual a 3x menos 1, g x al cuadrado menos 1 y h x más 5, me dan los intervalos, en este caso los valores de x para la función f y para la función g, y en h no me dan nada. Dice, determine la RC, regla de correspondencia y el dominio para las siguientes funciones. Me dan la función suma de 2f más 2g, la multiplicación de h con g y la suma y diferencia y también la división de toda esa operación combinada. ¿Correcto? Profesor, en este caso tenemos que hallar la regla de correspondencia y el dominio como la pregunta número 1, algo así. Sí, es idéntica. Solamente que acá ya me dan de dato, en este caso, los valores. ¿Qué es lo primero que tú tienes que tener en cuenta para hallar? En este caso te dan las funciones normales, tú tienes que hallar sus dominios de cada uno. Profesor, primero lo primero. El dominio, en este caso, este de acá es una función lineal. Función lineal, ¿sabes qué? Porque es grado 1, ¿correcto? Esto es grado 2, función cuadrática. Este es grado 1, función lineal. Profesor, cuando a mí me hablan en este caso de función de términos lineal, cuadrático, cúbico, o dependiendo del grado, en este caso que te den la función, siempre el dominio son todos los reales. Siempre. Pero tenemos que tener en cuenta acá algo. Que f me da los valores acá, en este intervalo. Y g me da en este intervalo. Entonces, ¿qué es lo que puedes decir acá? Lo siguiente, que el dominio en este caso de ¿quién? De f, ¿cómo sería? X va desde menos 3 hasta 2, que es intervalo cerrado. Desde menos 3, punto y coma, 2, cerrado. Ah, ya, así sería, claro. Acá, ¿cómo te dan? En este caso, acá sería el dominio. ¿El dominio de quién? De g. ¿A qué sería igual? Pero acá tú tienes que tener en cuenta, acá hijo, falta, que x tiene que ser mayor o igual a 1. Si x tiene que ser mayor o igual a 1, dime los valores en este caso que son mayores a 1. ¿Qué sería? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, así sucesivamente. ¿Para dónde se están yendo? Se están yendo para la derecha. Por lo tanto, en este caso, ¿qué sería? Sería mayor o igual que 1, sería cerrado 1. ¿Por qué cerrado? Porque lo estás tomando mayor o igual. ¿Y para dónde va? Para el infinito positivo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque acá se va para la derecha, tú estás cogiendo todos los valores que son mayores a 1. Profesor, pero acá no me dan nada para h. Entonces, acá ya sí aplicamos lo que es la teoría, lo que te he dicho, el dominio en este caso para la función h, ¿qué sería? Todos los reales. Tú reemplazas cualquier valor en este caso, en esta función, con variable x, puedes obtener en este caso tu rango, ¿correcto? El dominio para una función lineal sería los reales. Acá la cuadrática me dan ese intervalo. Acá función lineal, todos los reales, profesor. Sí, pero acá te dan ese intervalo. No puedes hacer. Acá te lo dan y acá te lo dan, se respeta. Acá no te lo dan, entonces son los reales, normal. No hay una restricción. Teniendo en cuenta ya los dominios de cada uno, tanto para la función f, g y h, recién yo voy a hallar en este caso la regla de correspondencia y el dominio para cada una de las operaciones que tengo que hacer, ¿correcto? Y lo vamos a hacer ahora. Ahora en este caso vamos a hallar y1. Volvamos a colocar en este caso. Primero lo coloco en negrito, como un asterisco. 2f más 2g. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar su regla de correspondencia. Como todo en este caso está determinado en la variable x, entonces acá yo lo encierro en este caso, eso está determinado en la variable x. Y esto por teoría, ¿cómo sería? Esto sería acá 2 ¿qué? F de x. Este 2 f de x. ¿Qué sigue? Más ¿qué? Acá sería 2 ¿qué? G de x. Ah, ya, estaría así. ¿Y por qué, profesor, sale así? Porque acá hay un 2 adelante en este caso y cada uno de ellos lo haya. Y entonces, ¿esto qué sería igual? Esto sería igual en este caso a ¿qué? Reemplazo. Esto sería 2. Acá ¿qué sería? Paréntesis. ¿Cuánto vale f de x? A mí me lo dieron en este caso en la parte de arriba, me lo dan de dato. F de x vale 3x menos 1 más 2, en este caso, ese 2 lo coloco en azulito porque ese 2 no está por las puras, ese 2 se respeta y ahorita vas a ver. G de x, ¿cuánto vale?
x al cuadrado menos 1. ¿Y tú qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer acá 1, 2, 1, 2. Distributiva. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría de la siguiente manera. 2 por 3, 6x, 2 por menos 1, menos 2, más 2x al cuadrado, más por menos, menos 2 por 1, 2. Entonces esto quedaría en este caso 2x al cuadrado más 6x, menos 2 por menos 2, signos iguales se suman, menos 4. Y ahí quedaría todo. Eso sería mi regla de correspondencia en este caso. ¿Para quién? Para la suma. Pero me falta todavía algo más. ¿Qué te falta? Me faltaría en este caso el dominio. El dominio de una suma de funciones, tanto 2f más 2g, ¿esto cómo sería igual? Si yo me recuerdo por la pregunta número 1, el dominio en este caso de la suma sería en este caso la intersección de ambas funciones. Pero profesor, en este caso, ¿cómo sería acá? Por fórmula esto sería dominio de ¿qué? De 2f, la intersección, dominio en este caso de ¿quién? De 2g, ¿correcto? Pero acá tienes que tener en cuenta algo, y lo colocamos en este caso con una flechita. Cuando tú tengas en este caso el dominio en este caso de 2f, ¿esto a qué sería igual? Esto sería igual en este caso al dominio de f con la intersección del dominio de f. ¿Por qué, profesor? Porque 2f, ¿qué sería? F más f o no, f más f me da 2f. Dominio de f con la intersección del dominio de f. ¿Y esto a qué va a quedar igual? Esto de acá en este caso va a quedar igual en este caso al dominio de f. ¿Correcto? Simplemente queda. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acá en este caso? Que el dominio en este caso de una constante cualquiera, una constante k, multiplicado por f, en este caso, ¿esto que sigue siendo? Esto sigue siendo el dominio de f. No hay ningún problema, ¿correcto? Eso de ahí se respeta, ¿está bien? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Acá volviendo en este caso a escribir, entonces acá sería dominio, en este caso de quién, paréntesis. En vez de escribir 2f, simplemente ¿qué voy a escribir? Voy a escribir f, que siga acá con la intersección en este caso del dominio, en este caso de ¿qué? De 2g. En vez de escribir 2g, ¿qué voy a escribir? Simplemente voy a escribir g. Ah, ya, así todo así nomás sería, claro. Y ahora yo voy a tener que hallar el dominio de f con el dominio de g. Primero lo primero, voy a reemplazar. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Profesor, el dominio de f a mí yo ya lo había resuelto, lo vuelvo a escribir. Acá me dan en este caso intervalo cerrado, que sería menos 3.2, en este caso acá sería cerrado, con la intersección. Y el dominio de g, ¿qué sería? El dominio de g sería en este caso intervalo cerrado 1, punto y compa, infinito positivo. Disculpen, en este caso ya iba a ser un error. Y profesor, ¿y yo cómo voy a hallar en este caso esos intervalos, la intersección de esos intervalos? Lo primero que es lo que vas a tener que utilizar, vas a tener que utilizar en este caso tu recta numérica. Vamos acá, fíjate, lo voy a dibujar en este caso acá, mi recta numérica. Los extremos, ¿qué son? Los extremos en este caso son el infinito positivo, y acá ¿qué sería? Acá sería el infinito negativo, nunca te olvides. Segundo, ahora voy a dibujar en este caso cada uno de ellos. ¿Qué números están acá? Menos 3, 2 y 1. Entonces por acá colocaré, mejor lo coloco en negrito. El negativo siempre en este caso va a menos 3 acá. Acá estaría el 1 y acá estaría el 2, ¿correcto? Y ahora sí, comienzo a dibujar. Menos 3 cerrado, hasta 2 cerrado. Menos 3 cerrado, hasta 2 cerrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo junto. Disculpen en este caso el tamaño. Ya está. ¿Esto qué sería? Esto acá sería f de x. ¿Correcto? Para que se note, g de x, g, ¿cómo sería? Desde 1 hasta el infinito positivo. 1 cerrado. Entonces acá sería 1 cerrado. ¿Hasta dónde va? Al infinito positivo. Al infinito y más allá. Ahí lo tienes. Ahora, profesor, yo quiero la intersección. Y la intersección simplemente son los valores que ambas funciones utilizan para sus respectivos dominios. Yo pregunto, acá está azul y acá está rojito. ¿Cuál es la intersección? La intersección es lo que chocan ambos. Entonces sería esto. Ah, ya, profesor, ¿eso sería la intersección? Sí.
Fíjate acá, está pintadito, fíjate acá, está pintadito. Entonces la intersección de ambos, en este caso, ¿cómo sería? Desde 1 cerrado, ¿hasta dónde llega? Hasta 2 cerrado, ¿correcto? Y eso de acá sería recién el dominio a la suma de 2f más 2g, ¿correcto? No te olvides de esta propiedad, ¿correcto? Nunca. Y eso sería recién el 1i. Y ahora vamos a ir por el 2i. Ahora vamos a hallar la regla de correspondencia del dominio para I2, que vendría a ser en este caso el producto de funciones h y g. Profesor, ¿cómo haríamos eso? Colocamos en este caso acá un asterisco, coloco acá h, coloco acá g. Todo eso en este caso va a estar ¿con qué variable? Con la variable en este caso ¿quién? X, ¿correcto? ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual ¿a qué? A h de x por g de x. Y lo único que tengo que hacer en este caso es escribir ¿cuánto es h de x? H de x sería en este caso x más 5. ¿Y cuánto vale g de x? G de x en este caso es x al cuadrado menos 1. ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Simplemente distributiva. Mira, 1, 2, 3, 4. Multiplicas. ¿Cuánto sale, profesor? Esto sería x por x al cuadrado. Esto sale x al cubo. X por menos 1, menos x. 5 por x al cuadrado, más 5x al cuadrado. Más por menos, menos. 5 por 1 es 5. Acomodo de grado mayor a grado menor, x al cubo más 5x al cuadrado menos x menos 5. ¿Y esto acá qué sería? Esto acá sería la regla de correspondencia para el producto de funciones h y g. Profesor, eso creo que todos haciendo este trabajo mecánico no es tan difícil. La cosa vendría a ser en este caso hallar el dominio. ¿Cómo sería acá? Profesor, el dominio en este caso de un producto de funciones h y g, ¿correcto? ¿Cómo estaría determinado eso? Eso debería terminar de la siguiente manera. Esto de acá sería ¿qué? Dominio de h con la interacción del dominio de ¿quién? De g, de ellos dos, ¿correcto? Y acá la cosa que tengo que solamente reemplazar. ¿Cuánto es dominio de h? El dominio en este caso de h, ya lo hemos resuelto al comienzo, son todos los reales, ¿correcto? Y acá yo tengo que colocar la intersección. ¿Y cuánto es el dominio de g? Y el dominio de g en este caso, ¿qué sería? Intervalo cerrado 1, punto y coma, infinito positivo, ¿correcto? Y ahí, con eso, tú tienes que hallar la intersección. Profesor, la intersección entre todos los reales y esta cantidad de valores, simplemente en este caso, ¿qué va a salir? 1, punto y coma, infinito positivo. ¿Qué? ¿Siempre va a ser así? Sí, pues hijo, es la intersección. Cuando te dan este dato los reales, te están dando todos los números. Y acá solamente te dan una cierta cantidad de números, bueno, que va al infinito, lógico. Es como decir, para que tengas una idea. Acá yo tengo en este caso la recta. Del infinito negativo al infinito positivo. Y lo que está azul son todos los reales. Y acá estaría el dominio en este caso. Acá se levanta, cerrado, y va para acá. Acá está 1. Yo pregunto, ¿la intersección dónde estaría? La intersección estaría acá, pues. ¿De dónde abarca? Desde 1 para dónde? Para el infinito positivo. Es por eso que es lo mismo, ¿correcto? Y eso sería todo para el producto, en este caso, de funciones, que sería I2, y ahora vamos por el I3. I3, ¿cómo estaría determinado? 2f más h sobre g menos h. Disculpen, como le vuelvo a decir, por la bulla. Son personas que trabajan en las motos y están escuchando ahí la música que ellos prefieren, ¿no? Bueno, hay que ser, es tolerable, está en la calle y bueno, la calle de todos. Lo primero que quiero que te enfoques acá, profesor, me dan esto de acá y voy a tener que hallar la regla de correspondencia y vas a tener que hallar el dominio. Sí, y es un poquito en este caso, no es tedioso, es mecánico más que todo, el procedimiento siempre es mecánico y eso es lo que tú tienes que tener en cuenta, ¿está bien? Y vamos a resolver. Profesor, ¿cómo sería?
Acá en este caso lo vuelvo a escribir, en este caso que escribo acá, 2f más h sobre g menos h, todo va a estar determinado en x. ¿Y cómo va a ser eso? Simplemente lo resuelvo. ¿Cómo sería? Acá sería 2f de x más h en x sobre g en x menos h en x, ¿correcto? Solamente tengo que hacer así y luego vas a tener que reemplazar. 2. ¿Cuánto vale f de x? Paréntesis en este caso, f de x valdría 3x menos 1 más h. ¿Cuánto vale h? X más 5 sobre, lo coloco en azulito porque lo estoy reemplazando, g de x, ¿qué sería? X al cuadrado menos 1, y acá coloco menos. ¿Cuánto vale h? X más 5. Si tú te estás dando cuenta, hasta ahí simplemente he reemplazado, pero ahí yo tengo un error. ¿Y cuál sería el error? Fíjate acá, que siempre en este caso cuando hay un negativo adelante que tienes que colocar en este caso tu paréntesis, ¿correcto? Cuando hay un positivo, profesor, normal, no se coloca nada. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Simplemente acá vas a hacer distributiva. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría así. Igual, coloco la división. Ahora mira, 2 por 3, 6, más 1, ¿qué sería acá? 7x. 2 por menos 1, menos 2. 5 con menos 2, ¿cuánto me da? Más 3. ¿Correcto? Y acá, ¿qué te quedaría? Esto sería x al cuadrado, menos por más, menos x, menos por más, menos 5 con menos 1, ¿qué sería acá? Menos 6. ¿Y esto de acá qué sería? Esto de acá sería la regla de correspondencia para esta y 3. ¿Correcto? Profesor, lo primero que tienes, como te vuelvo a decir, colocar en este caso es x, porque todo está en función de x. Hago la distributiva y simplemente reemplazo los valores para cada una de las funciones. Hago, en este caso acá, como esta es una constante, hago la distributiva, pero y queda ahí. Hasta ahí no hay ningún problema. Como vuelvo a decir, en este caso el problema para acá viene a ser cuando quiero hallar el dominio. Profesor, ¿el dominio de quién? El dominio en este caso de quién? De toda esa función. Entonces sería 2f más h sobre g menos h, ¿correcto? Este dominio de todo esto lo voy a llamar una letra D mayúscula, ¿correcto? Ese es el dominio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate acá, el dominio de una división, como hemos resuelto en este caso anteriormente, el dominio vendría a ser en este caso el dominio del numerador, 2f más h, con la intersección del dominio del denominador, g menos h, cierro, y tú tienes que restar el valor de x tal que haga a la función que está en el denominador igual a 0. ¿Correcto? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Profesor, esta parte no le entiendo tanto porque la anterior era un poquito más fácil porque era 1 y acá es 2. Acá vamos a tener que resolverlo de esta manera. Ahora, profesor, sigo resolviendo. D mayúscula. Igual. Abro corchete. El dominio de la suma, ¿te acuerdas cómo se resolvía el dominio de la suma? El dominio de la suma en este caso era de la siguiente manera. Coloco paréntesis. Sería el dominio, paréntesis, de 2f con la intersección del dominio de ¿quién? De h. Y cierro mi paréntesis. Si tú te das cuenta, le estoy colocando con color para que veas en este caso la diferencia. Y luego, ¿qué sigue? Luego sigue la intersección. Y luego, ¿qué escribo? El paréntesis. ¿Y ahora qué me piden? El dominio de la diferencia. Y eso hemos hecho en la pregunta número 1. Y el dominio de la diferencia sería el dominio, en este caso, ¿de quién? De g con la intersección del dominio, en este caso, ¿de quién? De h. Y cierro, en este caso,
con azulito para que tú veas quién con quién estoy emparejando. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta, el orden. Por eso, ¿usted es desordenado? Sí, ya sé, hijo, pero tú en el papel en este caso es más fácil de escribir y eso es lo que yo quiero, que tú vayas en este caso en orden. Y fíjate acá, de nuevo, ¿cómo se lee esto? Acá yo tengo que restar en este caso el valor el valor o los valores de x, tal que haga la función g menos h igual a 0. Pero ¿y por qué esto y por qué no escribo abajo? No sé si te había dicho que siempre en una división lo que está acá abajo, ¿qué es lo que tiene que ser? Tiene que ser en este caso diferente de 0. Si tiene que ser diferente de 0, entonces ¿qué es lo que vamos a determinar? Primero, voy a desarrollar, mira acá. Escribo acá g menos h, todo está en este caso en función de ¿qué? De x, y eso a qué va a ser igual, eso va a ser igual a ¿qué? A g de x menos h de x. Ah, ya, sería así, claro. Y ahora, ¿cuánto vale g de x? G de x en este caso sería, voy a reemplazar x al cuadrado menos 1. Profesor, ¿qué sigue? Menos, profesor, muy bien. ¿Y cuánto vale h de x? H de x en este caso vale x más 5. Si te das cuenta, ahí yo tengo un error. ¿Y cuál sería el error? Que cuando yo veo un negativo, ¿qué tienes que colocar? Paréntesis. Profesor, ¿a qué usted coloque paréntesis, pues? No, hijo. Este negativo es de la función. Acá. Este negativo es ya de g de x. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué vas a hacer acá? Este negativo hace distributiva. Menos por más menos, menos por más menos. Y mira lo que va a salir acá. Esto va a ser igual a ¿qué? X al cuadrado, menos por más, menos x, menos 5 con menos 1, menos 6. Ah, ya, entonces todo esto que está acá abajo es esto, claro. Y ahora tú tienes que hallar los valores que hace, esto de acá es una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática lo puedes resolver de miles de maneras, pero una manera más usada es el aspa simple. ¿Y cómo es el aspa simple? Simplemente en este caso tú igualabas esto a 0. Por eso, ¿qué colocabas acá? X y x, recordando tu secundaria, recordando tu época de colegio. X por x, ¿cuánto me da? X al cuadrado. Y dime el producto de dos números que me dé 6. Esto sería 3, esto sería 2. Profesor, pero el del medio tiene que ser negativo. Entonces al mayor le coloco negativo y al menor le coloco positivo. ¿Por qué? Porque menos por más me da menos y menos 3. Más 2, ¿cuánto te da? Menos 1. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? Igualas a 0 y fíjate acá, x ¿cuánto vale? El primer valor, si este es menos, pasa a otro lado, más 3. Y el segundo valor, si te está sumando, pasa a otro lado. ¿Cuánto sería? Menos 2. Ah, ya, entonces para esta ecuación los valores de x si sale 3 y el valor de x si sale menos 2, yo lo reemplazo acá, me sale 0, sí, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú no tienes que tomar estos valores, ¿por qué? Porque hace que esta función de acá sea 0 y algo entre 0 no exista. Es por eso que está este negativo. Este negativo no es que vas a restar, este negativo significa que tú no lo debes tomar, ¿correcto? Entonces, yo te pregunto, ¿cuáles son los valores en este caso que no debe tomar esta función para que sea diferente de 0? Porque siempre en este caso lo que está acá abajo, g con h en este caso, esto de acá tiene que ser diferente de 0. ¿Quiénes serían? Serían, profesor, en este caso sería primero el negativo, menos 2, ¿qué sería acá? 3. ¿Correcto? Eso sería ahí. Ahora, profesor, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Primero lo primero, fíjate acá. El dominio de 2f es lo mismo decir el dominio de ¿quién? El dominio de f. ¿Correcto? Ya hemos dicho en este caso en la pregunta 2 de la I1, en este caso hemos dicho que el dominio de 2f va a ser igual al dominio de f. Ahora, sigo resolviendo. D igual, coloco un corchete. ¿Y cuánto vale el dominio de f? El dominio de f lo hemos hallado al inicio. ¿Cuánto era? Era, profesor, en este caso, menos 3, punto y coma 2. Ah, ya, muy bien. Le voy a colocar en este caso sus respectivos, como está, y con su paréntesis de otro colorcito. ¿Correcto? ¿Y acá qué sigue? Acá estaría la intersección. El dominio de h. ¿Cómo sería el dominio de h? El dominio de h también lo hemos hallado. ¿Cuál era, profesor? Eran todos los reales. Ah, ya. Sí. De acuerdo, al comienzo en este caso usted lo ha hecho. Claro, hijo. Ahora, ¿qué sigue? Esta intersección. L es L y L es L. ¿Correcto? Estamos resolviendo. Colocamos acá otros paréntesis. Dominio de G. ¿Cómo sería el dominio de G, profesor?
El dominio de G en este caso me ha hecho recordar sería intervalo cerrado 1, punto y coma, infinito positivo abierto. Con la intersección. Intersección, ¿qué sería acá? Dominio de H. Y el dominio de H usted ha colocado en este caso que eran todos los reales porque es una función lineal. Y una función lineal, una función cuadrática, una función cúbica, una función de n, de grado n, viene a ser los reales. Y acá cierro menos, acá en este caso que escribo, esto escribo acá en este caso menos 2, punto y coma 3, ¿correcto? ¿Y qué es lo que sale acá? Ahí. Ahora, profesor, la intersección entre los reales y menos 3,2, la intersección simplemente va a salir lo mismo. ¿Cuánto sería? El dominio, en este caso, acá coloco de esta manera, va a salir en este caso intervalo cerrado menos 3, punto y coma 2 cerrado, que si acá la intersección, esto acá está acá, y la intersección de ellos también va a ser lo mismo. ¿Cuál? Intervalo cerrado 1, punto y coma, infinito positivo abierto, ¿correcto? Y acá sería en este caso menos, tú no debes tomar estos valores, menos 2, punto y coma 3, ¿correcto? Y ahora voy a hacer esta intersección, en este caso, de estos valores. Y eso lo vamos a desarrollar en este caso con un plano, con una recta numérica, no plano cartesiano, disculpen, con una recta numérica en este caso para que salga bonito y para que salga en orden. Pero creo que nosotros ya hemos hecho esto, ¿no? La intersección en este caso de esto, creo que al final en este caso, yo quisiera que en este caso vuelvas al problema, al inicio, en este caso el problema número 2. La intersección de esto de acá, simplemente me va a salir, coloco acá, 1, intervalo cerrado, 1, punto y coma, 2, cerrado, ¿correcto? Y acá que colocas, menos, no te olvides, menos. Y acá en este caso, abro una llave, esto acá sería menos 2, punto y coma 3, y abro otra llave, ¿correcto? Y acá, bueno, creo que, ¿qué me dice esto? Que el dominio en este caso está desde el 1 hasta el 2, ambos en este caso son cerrados, pero no debes tomar ni al menos 2 y no debes tomar ni al 3. Yo pregunto, ¿entre el 1 y el 2 se ubican estos valores? No, profesor, no se ubican. Entonces ahí quedaría en este caso el dominio, ¿correcto? ¿Sí? No debes tomar en este caso, simplemente en este caso, ¿cómo quedaría? Quedaría 1, punto y coma 2, ¿correcto? Porque no lo tomo. ¿Está bien? Y eso sería todo en este caso para la pregunta I3, ¿correcto? Y con eso estamos resolviendo la segunda pregunta. Discúlpeme por todo. Están vendiendo camotes a sobre el kilo, no sabía. Bueno, disculpen en este caso, con eso la pregunta número 2 está resuelta y nos vamos por la pregunta 3.